exantema, ¿no? Que es el término médico
Hola, buena tarde. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Debido a problemas de conectividad que tengo en mi red personal, la clase la va a impartir la doctora Cortés, por lo cual le cedo la palabra a la doctora Cortés. Gracias, Paulina. Hola chicos, buenas tardes. Voy a empezar a compartir mi pantalla y ustedes me dicen cuándo la estén viendo, ¿vale? ¿La pueden ver? Sí, Sí. Sí, Vale. Entonces, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo les voy a dar la parte de cardiogénesis. Entonces, cuando tengan alguna duda, me detienen. Entonces, bueno, vamos a empezar preguntándonos qué forma tiene el corazón de una persona adulta. Pues el corazón de una persona adulta es más o menos así y por sus clases de anatomía ustedes me podrán decir, Pau, es bueno, tiene forma de una pirámide invertida, bla, 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 con un eje a tal lado. Bueno, la cosa es que para embriología vamos a desaprender un poco lo que hemos visto de un corazón de un adulto. Pero para recapitular, pues el corazón es tetracavitario, es decir, tiene cuatro cavidades, tiene dos aurículas y dos ventrículos y a partir de aurículas y de ventrículos, pues hay una eyección de sangre para todo el cuerpo. Hay grandes vasos que están conectados a este corazón, pero en un embrión este corazón luce completamente diferente. Como introducción, el corazón va a derivar de mesodermo esplácnico. Esto lo anotan en su cuaderno con rojo, lo subrayan o en su iPad porque es muy importante. El mesodermo esplácnico es el que forma al corazón. ¿Cuándo lo va a formar? En la tercera semana de gestación. Pero no solamente el mesodermo esplácnico va a formar al corazón, sino que también otras estructuras van a participar en su formación, como células de la cresta neural y el proepicardio. Las células de la cresta neural ya son un viejo conocido para ustedes, pero el proepicardio es una estructura nueva que van a conocer el día de hoy. ¿Recuerdan la gastrulación? En este momento van a aparecer dos campos cardíacos, el primario y el secundario. Entonces, este es un embrión en la tercera semana y hay dos áreas cardíacas que van a ser simétricas y van a ser bilaterales. Pero estas áreas van a estar en la parte superior del embrión. Entonces, cuando yo les digo que se van a encontrar por arriba de la membrana bucofaringea, entonces ya en su mente deben de estar pensando que el corazón inicia su formación fuera del embrión, o como decimos en la materia, extraembrionario. Vean, aquí está la futura boca y el corazón inicia su desarrollo arriba de esta futura boca. Entonces, ya podrán en este momento localizar más o menos dónde está la formación del corazón. Otras estructuras que tenemos aquí es el tabique transverso, el cual posteriormente va a formar parte del diafragma, y tenemos dos pliegues neurales. Entonces estamos revueltos, esto parece un rompecabezas, cosas arriba, cosas abajo, pero quédense con que el corazón está situado en este momento durante la gastrulación por arriba de la membrana bucofaringea. ¿Y qué onda con este corazón? Pues estos campos cardíacos van a tomar la forma como de una boca de una paleta payaso, pero como tiene esta forma como de una letra U, en embriología clásica se ha descrito que esta es la herradura cardiogénica, solamente por la forma. Esta herradura cardiogénica va a estar presente al momento de la gastrulación y para fines moleculares van a imaginarse que esta herradura se va a dividir en dos, un campo cardíaco primario y un campo cardíaco secundario. El campo cardíaco primario va a originar estructuras más primitivas del corazón, como el ventrículo izquierdo y ambas aurículas. Y los genes, digamos, maestros del desarrollo del campo cardíaco primario son NKX2.5 y GATA4. Pero el campo cardíaco secundario, junto con una contribución de un mesodermo que se va a encontrar en la región faríngea, denominado como tal mesodermo faríngeo, van a formar las estructuras más modernas filogenéticamente del corazón.
como son el ventrículo derecho y el tracto de salida, es decir, de donde van a emerger los grandes vasos. Moléculas implicadas en este desarrollo del campo cardíaco secundario, ICL1 y FOXH1. Cosas importantes como tip que le doy en esta parte: ventrículo derecho, campo cardíaco secundario. Y todo lo que no sea ventrículo derecho, apuesten en el examen que es campo cardíaco primario, ¿vale? El campo cardíaco secundario va a contribuir en la formación de proepicardio, que es una nueva estructura que van a conocer, y células miocárdicas en aurículas. Entonces vean que no solamente va a tener una contribución en el ventrículo derecho, pero a grosso modo así se lo deben de aprender. Ahora, en la parte de desarrollo de corazón, cuando ustedes lean el corazón van a ver que hay muchas moléculas y genes y factores de transcripción y bla, 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 pero en la presentación vamos a hablar de los más importantes. El ácido retinoico es uno de ellos. Dependiendo de la exposición de las células a ácido retinoico, las células van a adoptar una identidad auricular si están expuestas a grandes cantidades de ácido retinoico, pero si no es así, si no hay ácido retinoico, se forman ventrículos. Entonces vean que no solamente la determinación de la formación del corazón está dada por las estructuras embrionarias, sino también por factores fisiológicos, lo cual es súper interesante. Entonces recapitulemos. Estamos en la tercera semana de gestación, tenemos un campo cardíaco primario y un campo cardíaco secundario. Y como tienen forma de herradura, pues a esta estructura en embrio le han denominado herradura cardiogénica. Este campo cardíaco primario forma estructuras más primitivas del corazón y el secundario las más nuevas. Lo que se tienen que aprender: el secundario forma ventrículo derecho y todas las demás estructuras es campo cardíaco primario. Y tenemos diferentes activadores que ya vimos en la diapositiva pasada, que son estos, pero aquí vienen en el esquema de Carson. Les digo, para fines netamente del examen, los más importantes son estos dos: para el campo cardíaco secundario y para el campo cardíaco primario. Hay una red central reguladora. A mí no me gusta utilizar el término de genes maestros del desarrollo porque actualmente vamos investigando muchísimo más genes y cosas que no sabemos, pero bueno, en este punto hay un genes maestros del desarrollo cardíaco que son estos, que conforman la red central reguladora: NKX2, MEF2, GATA, HANT y TBX. Específicamente en el ventrículo derecho se expresa HANT2. Y si ustedes leen ediciones viejitas de los libros, a HANT2 antes se le conocía como de HANT, y en el ventrículo izquierdo hay expresión de HANT1 o antes conocido como EHANT, con su campo cardíaco característico. Entonces, vean, en el número 1 estamos señalando el área cardiogénica. Vean cómo está en la parte más superior del embrión. Tenemos aquí de color morado al embrión y de color azul. Esta flecha señala la futura cavidad pericárdica, es decir, el espacio donde va a estar alojado el corazón. Con el número 4 tenemos al saco vitelino y con el número 5 al amnios. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen dónde se está formando el corazón y creo que ustedes ya son expertos en esa parte. Como les decía, el corazón va a comenzar a formarse fuera del embrión. Pero el embrión, en la tercera semana de gestación, que es la gastrulación, imagínense que tiene la forma de una rebanada de jamón, de la rebanada de jamón que le ponen a su sándwich, es plana. Pero conforme avanza el desarrollo a partir de la cuarta semana, el embrión comienza a cerrarse, a tubularse. Este proceso forma las cavidades corporales para que todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo queden dentro de nosotros. Entonces la rebanada de jamón deja de ser plana y ahora es como un rollito de jamón. Esto mismo pasa con el embrión. Vean cómo se va plegando, se va fusionando hacia la línea media, como les digo, para que todos los órganos queden dentro de nosotros. Y con esta animación les recuerdo que el plegamiento del embrión hace que el corazón quede dentro de él. Resumiendo, el corazón, ¿de dónde viene? Viene de mesodermo esplácnico. Ya vimos la parte molecular, ahora vamos a ver la parte morfológica, la parte que podemos identificar con base en experimentos que se han hecho en embriones de pollo y de mosca. Entonces, vean,
Este es un embrión trilaminar. Estamos en la tercera semana de gestación. Tenemos un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. No olviden que el corazón viene de mesodermo esplácnico. Pero, como les dije al inicio de la clase, la formación del corazón inicia con dos estructuras simétricas y bilaterales. Como ya esto es parte de la morfología, vamos a ver que a estas dos estructuras simétricas y bilaterales les vamos a llamar tubos, porque literal, chicos, son tubos. Parecen dos popotes y como parecen tubos, adivinen cómo les han llamado en embriología, así es, tubos endocárdicos, los cuales van a ser dos. Al inicio son dos y se van a situar a ambos lados del embrión. Algo importante es que mientras se están formando los tubos endocárdicos, también se están formando otros órganos, como cuáles, como el intestino. Pero conforme el embrión comienza a cerrarse, a hacer ya un rollito de jamón, como les decía, estos dos tubos se van a fusionar para hacer un solo tubo. Y mientras esto pasa, el embrión se cierra y por un momento este corazón primitivo, que ahora es un tubo, pero que ustedes ya saben que se forma a partir de dos tubos fusionados, va a estar en íntima relación con el intestino primitivo del embrión. Y esta unión se va a dar gracias a una estructura que se denomina mesocardio, que es como un tejido de anclaje, como un puente entre el corazón primitivo y el intestino. Este mesocardio dorsal deriva del campo cardíaco secundario. Por eso les decía que a pesar de que los libros nos digan como al inicio del capítulo derivados tajantes, luego a lo largo de la lectura vemos que dan más derivados, pero bueno, ustedes quédense con lo que ya les dije. Y este mesocardio dorsal se tiene que romper, porque en la vida adulta, pues nosotros no tenemos el corazón pegado al intestino. Pero eso es algo que veremos más adelante. Entonces, el corazón va a iniciar con la formación de dos tubos, los tubos endocárdicos primitivos, los cuales son simétricos y bilaterales. Tenemos uno izquierdo y uno derecho. Pero estos tubos, como les decía, cuando el embrión va cerrando su cuerpo, se van fusionando. La fusión comienza en la parte superior y se cierran como cuando ustedes se cierran su sudadera o su chamarra en esa dirección hacia abajo, pero no se cierra todo, sino que hay un extremo superior y un extremo inferior que quedan abiertos porque esta es una bomba primitiva que se tiene que conectar. Arriba se conecta con arterias y abajo se conecta con venas. Es por eso que esos extremos no se fusionan, que pues prácticamente es como una analogía a lo que ustedes vieron en la formación del tubo neural. Ya vieron que hay partes que no se cierran. ¿Qué características tiene este tubo cardíaco? Es, tiene una lentitud del crecimiento y conducción de impulsos. Además, tiene despolarizaciones espontáneas. Y aquí hacemos como un paréntesis. El corazón de nosotros, de ustedes, de sus profesores y el mío, tiene un sistema de conducción eléctrica sumamente coordinado que hace que el impulso eléctrico inicie en el nodo sinusal y se propague a lo largo de todo el corazón. Y eso hace que se produzca un latido cardíaco. Pues este tubo cardíaco pues es como tonto porque no puede dar esas despolarizaciones eléctricas bien, sino que lo hace espontáneo, lo hace lento, como que no da una. Estas son las características de ese tubo cardíaco. Si lo cortáramos a la mitad como si fuera un pepino, veríamos que tiene cuatro partes este tubo. Una luz, es decir, un espacio como si fuera una manguera. Posteriormente tiene una capa que se denomina endocardio. Después del endocardio hay una gelatina. Es una gelatina cardíaca. Esta gelatina es un material extracelular rico en mucopolisacáridos, colágeno y glucoproteínas. Y después de esto tenemos la capa muscular, que es el miocardio. El miocardio, según Carlson, tiene dos partes, una cámara miocárdica y el miocardio primario. Algo como
extra que dice el Carson es que el endocardio se va a originar del mesodermo del campo cardíaco primario por un proceso de vasculogénesis, que ustedes ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de vasculogénesis, a la formación de vasos de novo. Eso me pareció bastante interesante colocarlo. Y ahora, este miocardio primario, que es prácticamente músculo, va a tener características. Tiene una alta capacidad proliferativa, es altamente mitótico, tiene una intensa contractibilidad, pues porque es un músculo, tiene una alta velocidad de conducción y tiene baja capacidad de generar impulsos espontáneos. Y ustedes dirán, esto como que suena más a un corazón adulto completamente funcional. Y sí, ¿cuál va a ser la importancia de la gelatina cardíaca? Bueno, la gelatina cardíaca, que es la capa que está en medio de este tubo primitivo, va a favorecer la transmisión de las primeras contracciones cardíacas alrededor de los días 21 a 23. Va a impedir el reflujo sanguíneo porque les digo que este corazón primitivo, aunque no se parece muy bien al corazón adulto que ustedes tienen en mente, ya es capaz de bombear sangre. Entonces, la gelatina cardíaca impide que la sangre regrese. Y a esto pues, le llamamos como reflujo sanguíneo y va a funcionar como una válvula. Permite que la sangre sea eyectada, pero no que regrese. Ahora, hay unas células que vienen de una estructura del corazón primitivo que se denominan cojinetes, que son como dos almohadas. Estos cojinetes, las células van a experimentar una transición epitelio-mesénquima y van a perder NCAM. Estas células van a migrar hacia la gelatina cardíaca y mientras migran y llegan, van a secretar proteasas y van a destruir aderonas, las cuales son moléculas que van a mantener la adhesión, que estas células estén juntas, y pues estas células las van a destruir. Esta destrucción va a provocar la estabilidad de los cojinetes, que les decía que son dos almohaditas, que ahorita se las presento, y es la base de la formación de las válvulas, porque como ustedes bien saben, no solamente tenemos cuatro cámaras en el corazón, sino que esas cámaras están acompañadas de válvulas, la válvula mitral, la válvula tricúspide, la aórtica y la pulmonar. Continuando con nuestra historia de cómo se van a fusionar los tubos endocárdicos, bueno, estos son dibujos que hice en mi iPad, están feos, pero están bastante esquemáticos. Como les decía, estos tubos se van a unir completamente excepto en los extremos, pero seguimos siendo un tubo y ustedes sabrán que pues en el corazón adulto ese corazón está dividido. Bueno, aquí no hay división, es un tubo para todo, una cavidad común para todo el corazón, pero cuando ya se fusiona vamos a ver que podemos identificar estructuras nuevas. Estas estructuras nuevas están abreviadas aquí con estas letras. Y estas letras significan la T, el tronco, la C, el cono, BC, bulbus cordis, VP, ventrículo primitivo, AI y AD, aurícula izquierda y aurícula derecha, y SVI y SVD, seno venoso izquierdo y seno venoso derecho. Estas son nuevas estructuras y forman parte de la división morfológica que se le ha dado al corazón primitivo. Evidentemente, estas estructuras no van a estar presentes en el corazón adulto. Bueno, sí lo están, pero como derivados definitivos. ¿Qué estructuras conforman el tubo cardíaco primitivo? Como les decía, lo vamos a dividir en partes. El tronco, el cono, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva derecha-izquierda y el seno venoso derecho e izquierdo. Recapitulemos, tenemos dos tubos cardíacos primitivos, los cuales van a comenzar a fusionarse. No se fusionan de arriba ni de abajo, porque de aquí arriba esta bomba se conecta con arterias y de abajo se conecta con venas. Y una vez que se fusionan, ya podemos identificar que dentro de este mismo tubo hay diferentes regiones anatómicas, que ya les dije, el tronco, el cono, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Parece un trabalenguas. No obstante, este tubo no es recto, sino que va a tener como estos surcos o estas lonjitas, vamos a llamarles así, que hace que tengan pues estas hendiduras. Y a estas hendiduras se les ha denominado también dependiendo la localización que comprendan. Por ejemplo,
Si están entre el bulbus cordis y los ventrículos, este surco se llama bulbo ventricular. Si está entre las aurículas y los ventrículos, aurículo ventricular. Como les decía, ese tubo súper feo que les dibujé va a desarrollar surcos. Pero, ojo aquí, este tubo no va a permanecer recto, sino que el tubo se va a torsionar hacia la derecha, como sacando una pompita, y va a rotar, pero solamente va a rotar la parte del bulbus cordis y el ventrículo primitivo. Y parece aquí como una agarradera de una taza. A esta estructura se le ha denominado asa bulboventricular y recibe este nombre porque esta torsión se va a dar entre el bulbus cordis y el ventrículo primitivo. Y esto sucede porque ustedes me dirán, Pau, pero en el corazón adulto las aurículas están arriba de los ventrículos. Muy bien, pero en el corazón primitivo embrionario los ventrículos están arriba de las aurículas y lo que queremos es que las aurículas suban. Por eso se da toda esta torsión. Esta formación del asa bulboventricular, según Carlson, está dada por estos genes, NKX2.5, MEF2, HANT1 y HANT2. Recuerda que yo les dije que este corazón primitivo se va a conectar de abajo hacia unas venas. Bueno, les dejo esta mnemotecnia de qué venas van a llegar a senos venosos. Y la mnemotecnia es cubo, cardinales comunes, anteriores y posteriores, las umbilicales y las vitelinas unfalomesentéricas. Estas venas conforman el sistema venoso embrionario y pues miren, con la mnemotecnia yo creo que es muchísimo más fácil aprendérselas. Cubo. Entonces vean esta imagen de la arqueaga. Tenemos un tubo cardíaco primitivo que va a comenzar a rotar hacia la derecha y luego hacia arriba. Y este movimiento va a formar aquí un asa ventricular que literalmente parece el asa de una taza. Esta torsión provoca que el mesocardio dorsal, este tejido que está uniendo de forma transitoria el corazón con el intestino, pues se rompa y libere al tubo cardíaco, porque el tubo cardíaco se anda moviendo como gusano y entonces necesita liberarse de todas sus ataduras y es por eso que se rompe el mesocardio dorsal. Entonces vean cómo este movimiento continúa, la torsión aumenta y entonces las aurículas quedan por arriba del ventrículo primitivo, pero además quedan atrás del tronco y del cono. Y esto ya parece un corazón más o menos adulto. Se forma el asa ventricular, no lo olviden, hacia la derecha. Y este corazón quiere ser adulto, entonces mueve a los atrios arriba de los ventrículos y atrás de esta estructura que es del tronco y del cono, hasta que quedan por arriba de los ventrículos. Vean, este es un esquema que nos permite identificar lo mismo. Un tubo cardíaco que está recto, pero va a empezar a rotar para que las aurículas queden por arriba de los ventrículos. Y para esto les traje un video. Entonces, listo, les voy a poner este video. No tiene sonido, pero es para que ustedes identifiquen las estructuras. Vean, tenemos dos tubos, ya los vieron, que se están fusionando. Se unen por completo, excepto arriba y abajo. Y luego este tubo hace surcos y rota hacia la derecha, ¿ya vieron? Y aquí están las estructuras que les dije, el tronco, el cono, el bulbus cordis, el ventrículo, los atrios y el seno venoso. Ya rotó hacia la derecha y formó el asa ventricular. Pero ahora que nos falta subir atrios arriba de ventrículos. ¿Ya vieron? Parece un pavo. Vean este movimiento. Atrios por arriba de los ventrículos. Y es así como, digamos, tenemos un corazón pues mucho más parecido al corazón adulto. Entonces regresemos a la presentación. Cada estructura va a dar diferentes derivados y aquí tomen el screenshot porque me encantaría decirles que hay una forma de analizar esto, pero no, esto es de memoria. El tronco forma la porción proximal del tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente, el cono, el infundíbulo de ambos vasos, el bulbus cordis, la porción trabecular, así como la porción más muscular del ventrículo derecho, el ventrículo primitivo forma el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva se queda igual, forma ambas aurículas o atrios.
Y el seno venoso forma la porción sinusal del ventrículo derecho, el cual es un marcapasos cardíaco. Este es un cuadro que resume prácticamente lo mismo. Y vean, entonces si dividimos este tubo, el tronco arterioso da estos derivados, el bulbus cordis tiene una porción distal y una porción proximal. Si queremos aumentar la parte interesante de la clase, pues lo dividimos así. Y como esta región es muy unida, son muy amiguis, se le ha llamado que el tronco arterioso y el bulbus cordis es la región troncoconal. También la pueden encontrar así en sus libros. Y bueno, aquí todos los derivados que les resumí en la tabla de la primera diapositiva. Entonces, este esquema me gusta, es de un artículo en donde ejemplifica perfectamente cómo es que tenemos un campo cardíaco primario y un campo cardíaco secundario y cómo estos campos cardíacos se van a formar. Pues aquí ya tenemos un tubo fusionado, pero recuerden que son dos, como este tubo rota, y vean cómo este tubo, que se ve nada que ver con el corazón adulto, va a formar un corazón adulto después. Entonces, ¿recuerdan al miocardio? Y pues vamos a ver quiénes formaban al miocardio en desarrollo. La cámara miocárdica se va a convertir en el miocardio como tal, en el músculo. Y el miocardio primario va a formar al tracto de salida, al canal AB, a las válvulas AB y al sistema de conducción. Ahora, esto es como algo que dice Carson mucho. El factor de transcripción que se expresa en los ventrículos es TBX5. Ahora, ¿recuerdan que les hablaba del preepicardio? El preepicardio es un agregado de células mesoteliales en el pericardio que va a originar epicardio, arterias y venas coronarias y células intersticiales. Y esta aparición del preepicardio va a estar influenciada por estos factores. Si les llegaron a preguntar en el examen, ¿qué estructura del corazón forma arterias y venas coronarias? El proepicardio. ¿Qué estructura del corazón forma el epicardio? El proepicardio. El endocardio va a surgir a través de vasculogénesis, eso no se les olvide. ¿Dónde? Al interior del tubo cardíaco. El origen, células mesodérmicas del campo cardíaco primario, que fue lo que vimos en las primeras diapositivas. Ahora, algo que dice Carson es que no sabemos si estas células solo tienen la capacidad de formar células endoteliales o también formar miocitos cardíacos. Cuando se está formando el corazón, que este ya parece un corazón de adulto, pues tiene una cavidad común. Las aurículas y los ventrículos están juntos. Entonces es literalmente como una bola, literalmente sin divisiones. Pero se va a formar el canal AB, es decir, un canal que va a estar dividiendo aurículas de ventrículos a través de los cojinetes que les digo que son las almohaditas. Lo importante aquí es que ustedes recuerden que hay una inhibición de TBX2 en canal AB y esto hace que las aurículas se separen de los ventrículos. Ahora, para la formación de válvulas semilunares, tenemos que hay una contribución de células de la cresta neural y mesodermo cardíaco y de las auriculoventriculares del endocardio y de las células de la cresta neural. Ahora que ya sabemos cómo se formó el corazón, vamos a ver cómo es que se divide. En este corazón que tiene una cavidad única se va a dividir para tener dos atrios y dos ventrículos. Ahora, antes de que pasemos a esta parte, les voy a hablar de qué es un cortocircuito. Un cortocircuito en embriología es un patrón de circulación que sale de la normalidad, que hace que la sangre brinque de un lugar a otro sin la necesidad de pasar por todo el camino, por todo el recorrido. Y aquí la definición es un patrón de flujo sanguíneo en el corazón que se desvía de la circulación normal. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen que llegar a Secam y dicen, no manches, el camino así normal es subir las escaleras y luego se dan cuenta que hay un elevador escondido por ahí y lo toman, ¿no? Entonces se brincan ustedes ese camino normal y se van por el elevador secreto. Eso es un cortocircuito. Al principio, el corazón, como les digo, es unicavitario. Hay una cavidad común para atrios y para ventrículos. Pero
esto no es así en la vida adulta, entonces lo tenemos que dividir. Y miren, aquí tenemos un canal auriculoventricular, que era lo que les comentaba. Vamos a ver cómo es que se va a dividir este corazón. Número uno, a partir del techo de las aurículas o de los atrios, empieza a crecer como una pared. Esta pared se llama septum primum porque es el primero que crece. Y este septum primum va a querer tocar al cojinete endocárdico que está aquí en medio, que es como una almohadita. Los libros dicen que el septum primum tiene una forma de media luna. Entonces, lo primero que hace el septum primum es crecer y querer tocar al cojinete endocárdico. Y ya que lo va a lograr, pues el crecimiento se detiene. Y el espacio que queda entre este cojinete y este septum primum es un hoyo, es un agujero, el cual se va a llamar ostium primum. Y les pueden preguntar en su examen departamental, bueno, ¿qué estructura forma el ostium primum? El septum primum. Y ya lo van a saber porque el septum primum quiso alcanzar los cojinetes endocárdicos, pero no pudo. Entonces quedó ahí atorado y el espacio que quedó es el ostium primum. Y luego, este septum primum dice, no, hombre, yo tengo que llegar al cojinete endocárdico, entonces quién sabe cómo, pero lo alcanzo. Y ya cuando lo va a alcanzar y quiere tapar al ostium primum que se formó, entonces en la parte superior del septum primum hay sitios de apoptosis. Y entonces el septum primum dice, ya voy a tocar al cojinete endocárdico y ahora resulta que tengo un hoyo aquí arriba. Este hoyo que se forma aquí arriba se denomina ostium secundum porque es el segundo que se formó. Y les pueden preguntar en su examen, bueno, entonces, ¿qué estructura forma al ostium primum y al ostium secundum? Y la respuesta es el septum primum. El septum primum formó tanto a uno como a otro. ¿Qué importancia van a tener los cojinetes endocárdicos? Van a funcionar como válvulas primitivas. Entonces, vean. Ya tenemos aquí al septum primum que tocó al cojinete, pero pues, tuvo sitios de apoptosis arriba y entonces se formó el ostium secundum. Pero pues como nuestro corazón primitivo es muy sabio y también quiere tapar al ostium secundum, pues entonces va a crecer otra pared que se denomina septum secundum, la cual no solamente va a crecer de arriba, como lo hizo el septum primum, sino también a partir del cojinete endocárdico. Y según Carson, este también tiene forma de media luna. Pero estos dos septums, tanto el de arriba y el de abajo, que forman entre sí al septum secundum, nunca se llegan a tocar, sino que aquí va a haber otro agujero. Y este agujero, como tiene forma de un óvalo, se llama agujero o foramen oval. Entonces, el septum primum, pues ahí va a preguntar. ¿Quién forma al complejo del agujero oval? El septum secundum. ¿Quién es la válvula del agujero oval? El septum primum. Ahora, el seno el tronco de la vena pulmonar a la aurícula izquierda. Y entonces, ¿quién formó la válvula del agujero o foramen oval? El septum primum. ¿Qué estructura formó la configuración del agujero oval? El septum secundum.
Y es así como se tabican los atrios. Ahora vamos a ver cómo se tabican los ventrículos. Estos son un poco más sencillos. Bueno, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y el endocardio van a formar un tabique muscular. Y como está en medio de las células de la cresta neural de la región tronco-conal hacia el cojinete endocárdico. Y esta porción es la última que se forma en la séptima semana de gestación. Y tenemos que los ventrículos se sellaron, se cerraron gracias a una porción muscular del septum interventricular, pero también a una porción membranosa del cojinete endocárdico, y es a la porción membranosa a las que llegan las células de la cresta neural. Y esta es la última porción que se forma. Ahora, ¿recuerdan que les había dicho que teníamos un tronco y un cono? Bueno, la región troncoconal va a ser un tubo recto, pero aquí vamos a tener a la arteria pulmonar y a la aorta. Pero como es un tubo recto, pues estos dos vasos van a tener que invertirse, van a tener que rotar. Y esto lo hacen gracias a que las células de la cresta neural van a descender. Además, las células de la cresta neural forman fibras elásticas para grandes vasos. Hay enfermedades en donde las células de la cresta neural no bajan en espiral y entonces los niños, los neonatos, van a tener un tronco y un cono, esta estructura primitiva, saliendo del corazón. Y entonces se mezcla la sangre y entonces los niños tienen hipoxia y no crecen y se enferman y es por eso que conocer lo normal es importante. Ahora, el corazón comienza a latir en los días 22 a 23 en el estadio de miocardio primario. Este corazón va a tener menos de 40 latidos por minuto. Y la actividad de marcapasos, es decir, como de estas ráfagas que van a estar despolarizando al corazón con la actividad eléctrica, van a comenzar en la región de entrada de flujo, es decir, en la porción superior. El sistema de conducción es marcado por TBX3. El sistema de conducción inicia en el nodo SA, luego hay tres vías internodales que van a llegar al nodo AB, que está aquí. Y por medio del haz de His, tanto de la rama derecha como de la rama izquierda, este sistema de conducción va a llegar a todo el corazón a través de las fibras de Purkinje. Esto lo van a ver desglosado en sus clases de fisiología del próximo año, pero es muy importante que lo tengan en cuenta desde este momento. Hay un sistema de conducción cardíaco que sigue todos estos pasos para que todo el corazón tenga actividad eléctrica. La inervación simpática la van a dar las células de la cresta neural en su región troncal y la parasimpática en la región cardíaca. Ahora, dice el Carson que tanto la endotelina 1 como la neuregulina van a estimular la transformación de los cardiomiocitos tempranos en células de Purkinje y a su vez otras moléculas que se llaman conexinas pues van a permitir esta conexión con toda la parte del corazón para que no haya ningún espacio que no tenga actividad eléctrica.
Estas fibras derivan de células de la cresta neural cardíaca y van a llegar por migración directa, pero también tenemos una placa ectodérmica nodosa que va a dar una inervación sensitiva por medio del nervio vago. Y vean, este es un esquema que ejemplifica todo el desarrollo del corazón desde que es un campo cardíaco hasta que se pliega. Tenemos la formación de aurículas y de ventrículos para que al final de todo este super proceso complejo tengamos un corazón funcional. Ya que vimos el desarrollo del corazón, ahora vamos a ver el desarrollo de las arterias que se conectan en la parte superior, de las venas que se conectan en la parte inferior y del sistema linfático. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, todo bien. No, por mi parte no. Entonces continuamos con el sistema de arcos aórticos. Entonces vean, esta es la bomba, que ya vimos su desarrollo, pero se va a conectar a los arcos aórticos, que van a ser arterias que van a estar irrigando todo el cuerpo del embrión. Y el recorrido va a ser región troncoconal, es decir, de la porción superior del corazón. Estos se van a ir a un saco que se denomina saco aórtico. Posteriormente van a llegar esta sangre a los arcos aórticos para que se irrigue todo el cuerpo del embrión. Ahora, cuando yo daba esta clase en presencial, hacía todos estos dibujos al pizarrón. Como estamos en línea, pues se los dejo aquí como archivos que hice en mi iPad y que luego los hacía la presentación. Pero más o menos es así. Estos son los arcos aórticos, tienen esta configuración. Vean que parece una resortera. Tenemos dos aortas dorsales que van a estar enormes y que en la parte superior no van a estar fusionadas, pero en la parte inferior sí. Y esta fusión se va a dar porque en la porción superior hay grandes señales de Noyen y coordina por parte de la notocorda que hace que las aortas dorsales estén separadas. Pero pues estas señales van a disminuir en la parte inferior. Es por eso que aquí están fusionadas y aquí no. Tenemos también dos aortas ventrales que están en medio de esta resortera y tenemos diferentes arcos aórticos. Tenemos 6 pares de arcos aórticos y en la porción inferior de la aorta dorsal tenemos un vaso que es muy grande, que es la séptima intersegmentaria. Ahora, en cuanto a nomenclatura, ustedes recuerden que proximal es igual a ventral y que distal es igual a dorsal. Y aquí tenemos un saco aórtico. Pero en embriología el número 5 no nos gusta, entonces solamente tenemos al inicio 6 pares de arcos, pero el quinto no da derivados, entonces solamente vamos a tener 5. Esto es prácticamente de memoria. El primer par de arcos aórticos, es decir, estos de acá, va a formar a la arteria maxilar y a la mandibular. El segundo par de arcos aórticos, es decir, estos que están acá, van a formar a la arteria ioidea y a la arteria estapedia. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros tenemos como adultos, súper, súper, súper esquemático, a diferencia del conducto arterioso, que bueno, eso no lo vamos a tener de forma normal en los adultos, pero les hice este esquema para que sea muchísimo más fácil identificarlo. Ya sabemos que dan como derivados los primeros pares de arcos aórticos y los segundos pares de arcos aórticos. Ahora vamos a ver que el tercer arco aórtico, la parte proximal derecha, junto con el saco aórtico, van a formar a la carótida común derecha y del lado izquierdo a la carótida común izquierda. El tercer arco aórtico derecho, pero en su porción distal, va a formar a la arteria carótida interna derecha y en la porción del lado izquierdo a la carótida interna izquierda. Entonces, de forma general, el tercer arco va a formar a las carótidas. La aorta dorsal derecha, por arriba del tercer arco, va a formar la porción distal de la arteria carótida interna derecha y del lado izquierdo es lo mismo. La aorta ventral derecha, por arriba del tercer arco, forma la arteria carótida externa derecha y la izquierda.
El cuarto arco aórtico derecho va a formar la porción proximal de la subclavia derecha. La aorta dorsal que se va a encontrar entre el cuarto arco y la séptima intersegmentaria va a formar la porción media de esta arteria subclavia y la séptima intersegmentaria derecha va a formar la porción distal de la subclavia derecha. Vean que la subclavia derecha tiene tres orígenes. El saco aórtico derecho entre el cuarto y sexto arcos derechos van a formar el tronco brachiocefálico. El saco aórtico izquierdo que se encuentra entre el cuarto y sexto arcos izquierdos van a formar la porción proximal del callado aórtico. El cuarto arco aórtico izquierdo, la porción media del callado de la aorta, y la aorta dorsal entre el cuarto arco y la séptima intersegmental izquierda, la porción distal del callado aórtico. La séptima intersegmentaria izquierda va a formar toda la arteria subclavia izquierda. Y el sexto arco aórtico derecho, la porción proximal forma la arteria pulmonar derecha y el sexto arco aórtico izquierdo forma la arteria pulmonar, pero la izquierda. La porción distal del sexto arco aórtico izquierdo va a formar al conducto arterioso o devotal. Y por último, la fusión de las aortas dorsales, tanto derecha como izquierda, forman la aorta descendente. Entonces, para que ustedes se aprendan estos derivados que son básicamente memoria, chicos, yo les recomiendo que impriman o bueno, le tomen un screenshot a este esquema. Tenemos una porción proximal y una porción distal de todos los arcos. Tenemos aquí dos aortas ventrales, dos aortas dorsales y la fusión de ambas aortas dorsales y bueno, la séptima intersegmentaria. Entonces vayan coloreando cada estructura para que al final ustedes puedan hacer más o menos lo que yo hice aquí, que es colocar con puntitos los diferentes derivados de los arcos aórticos y cómo es que esos derivados forman estructuras en el adulto. Pero bueno, también tomen el screenshot aquí al resumen de todos los arcos. Primer arco aórtico derecho-izquierdo, las arterias maxilares. El segundo arco aórtico, la arteria ioidea estapedia. Y bueno, ya sabemos que hay porción proximal y porción distal. El tercer arco aórtico, quédense con que forma las carótidas. Y las aortas dorsales, las izquierdas, ya van a ver que tienen contribución con la carótida interna, la aorta ventral derecha y la aorta ventral izquierda en las carótidas externas. Es así como se ha descrito. Sin embargo, pues para el departamental jamás les van a preguntar tan detalladamente, sino que les van a preguntar someramente tercer arco aórtico y ustedes ya contestan carótidas. El cuarto arco aórtico del lado derecho forma la subclavia derecha y ya saben que la subclavia derecha va a tener tres orígenes que aquí están. El saco aórtico derecho e izquierdo, pues van a tener sus respectivos derivados. El cuarto arco aórtico izquierdo va a formar la porción media del callado aórtico. Recuerden que el callado aórtico también va a tener tres derivados. Y que la séptima intersegmentaria izquierda va a formar toda la arteria subclavia izquierda, a diferencia de la derecha que va a tener tres orígenes. Y lo que casi siempre suelen preguntar de este tema en el departamental es del sexto arco aórtico. Recuerden que del lado derecho forma la arteria pulmonar derecha y del lado izquierdo la arteria pulmonar izquierda, pero además del lado izquierdo forma el conducto arterioso o devotal, el cual va a desviar la sangre de la arteria pulmonar izquierda hacia la aorta descendente para que no pase por los pulmones. Y esto es lo que hacíamos en la clase presencial. Digo, esto ya tiene quizás como unos 5 años que tomaron esta fotografía, pero es la forma en la que yo les recomiendo que se aprendan los derivados. Con, de número uno, el esquema de cómo es que se ve en la vida embrionaria y del lado derecho, cuáles son los derivados definitivos. Y dependiendo, como ustedes saben, la localización, pues vamos a tener diferentes derivados. ¿Ya lo vieron? Entonces, esto es como se ve en la vida definitiva y aquí les dejo también los derivados. Y esta es una foto como global.
Entonces, hay diferentes ramas de la aorta. Tenemos las ramas intersegmentarias, que son dorsales y van en pares, las ramas segmentarias, que son laterales, y las ramas segmentarias ventrales. Las ramas intersegmentarias dorsales a nivel cervical van a formar las arterias vertebrales, a nivel torácico, las arterias intercostales, las abdominales, las arterias lumbares, y específicamente la quinta va a formar la ilíaca común. Y las sacras, las arterias sacras laterales. Aquí tenemos las ramas intersegmentarias embrionarias y cuáles son sus derivados en el adulto. Algo que también les encanta preguntar es, a nivel occipital, la fusión de arterias vertebrales forma la arteria basilar. Ahora, las ramas intersegmentarias laterales van a formar las arterias suprarrenales, las arterias renales, las arterias gonadales, tanto la ovárica como la espermática. Y las ventrales tenemos una arteria vitelina que va a formar al tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Los vasos alantoideos van a como llegar a la arteria umbilical. La arteria umbilical, la porción proximal, va a formar la arteria ilíaca interna y la vesical superior, así como vasculatura lumbar, y la porción distal va a permanecer como el ligamento umbilical medial. Entonces, miren, este es un cuadro de Carlson donde podemos dividir, o bueno, ejemplificar las principales ramas arteriales de la aorta. Les digo, no se torturen aprendiendo cada uno de las palabras que ven aquí. Les digo que una pregunta como muy socorrida es a nivel occipital, la fusión de las arterias vertebrales forma la basilar, pero es igual importante que ustedes las conozcan. Y no lo olviden, las arterias y venas coronarias van a derivar del proepicardio. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Creo que no, creo. No, ninguna. Vale, cualquier cosa ya saben que si no ahorita les dejo mi correo para que si tienen alguna duda, que quizás no salga ahorita, sino cuando ustedes estén repasando el tema, pues ya saben que con mucho gusto las contesto. Entonces, a diferencia de el sistema arterial, el sistema venoso tiene como muchas más rarezas y tiene una elevada incidencia de variaciones anatómicas en el adulto. Entonces tenemos tres venas, bueno, tres como sistemas venosos más importantes en el embrión. No lo olviden que es cubo. Las vitelinas son falomesentéricas, las umbilicales y las cardinales. Las vitelinas son falomesentéricas, van a llevar sangre del saco vitelino al seno venoso. Las umbilicales se van a originar en las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión. Las cardinales van a drenar el organismo del embrión. Por eso se llaman cardinales. Entonces, aquí también les hice diferentes esquemas para que ustedes se aprendan los derivados de las venas. Miren, les voy a explicar qué significa cada cosa. Cuando ustedes vean que una línea se une con otra, eso significa anastomosis. Cuando estas líneas tengan un punteado blanco, esto significa que esta parte degenera. Entonces, el código de colores es el mismo que en el título. Tenemos venas vitelinas y venas umbilicales. Aquí tenemos el lado derecho, aquí tenemos el lado izquierdo. Entonces, la anastomosis de la vena vitelina derecha e izquierda en la porción superior forma venas y sinusoides hepáticos. La vitelina derecha va a formar su segmento proximal o hepato cardíaco de la vena cava inferior. La parte media forma el segmento hepático de la vena cava inferior y la porción más final va a formar la vena mesentérica superior. Ahora, hay una anastomosis que se va a dar ya casi al final de las venas vitelinas,
que se llama anastomosis escalariforme, la cual forma a la vena porta. Entonces vean que vitelina siempre piensen en hígado. La umbilical derecha degenera, no da ningún derivado, pero la umbilical izquierda va a anastomosarse con la vitelina derecha, formando el conducto venoso o ligamento venoso. Y la vena umbilical izquierda va a formar el ligamento redondo del hígado o de Teres. Las cardinales comunes que están de color verde aquí y las anteriores de color café también van a dar diferentes derivados. Por ejemplo, iniciemos con las cardinales comunes porque solamente son dos. Entonces tenemos que la cardinal común del lado derecho va a formar parte de la vena cava superior. Y esto se va a formar gracias a la región proximal de la cardinal anterior derecha más la cardinal común derecha. Y ahora vamos a ver que del lado izquierdo, la región proximal de la cardinal común izquierda forma el seno coronario y de la parte distal la vena oblicua de la aurícula izquierda. De amarillo tenemos a las cardinales posteriores. Ahora, otro punto importante es que la porción superior de la cardinal anterior forma la vena brachiocefálica del lado derecho. La anastomosis de la cardinal anterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, forma la vena brachiocefálica izquierda. Y hay unos plexos que van a quedar en la porción superior de ambas cardinales anteriores que conforman las venas yugulares internas. Ahora, tenemos cardinales posteriores que están de color amarillo y supracardinales. Del lado derecho vamos a ver que la vena cardinal posterior derecha forma la raíz o desembocadura de la vena ácigos y la supracardinal derecha va a formar a la ácigos. Esto entre el cuarto al onceavo espacio intercostal. La región caudal de la supracardinal derecha va a ser el segmento postrenal de la vena cava inferior y en la parte más inferior el segmento renal de la vena cava inferior. Ahora, la supracardinal izquierda va a formar a la hemiácidos entre el cuarto séptimo espacio intercostal. Y tenemos que aquí va a haber una anastomosis, que es la anastomosis o seno postcardinal, que al final va a formar a las venas ilíaca y a la sacra. Ahora, algo que no está aquí en el esquema, pero que lo menciona Carson, es que la vena intercostal superior izquierda entre el segundo y tercer espacio intercostal va a formar a la brachiocefálica izquierda. Las subcardinales se las puse de color morado. Del lado derecho, la subcardinal va a formar un segmento prerrenal de la vena cava inferior y va a dar una rama que va a ser la vena suprarrenal. La subcardinal derecha va a formar la vena renal derecha. La anastomosis de ambas forma la vena renal izquierda. Y hay unos plexos que están hasta abajo de estas subcardinales que forman las venas gonadales. Y del lado derecho, esta subcardinal va a también formar el segmento renal de la vena cava inferior. Entonces, vean que a lo largo de todas estas diapositivas, pues, la vena cava inferior va a tener diferentes orígenes. Tenemos que el segmento hepático se va a formar por la parte proximal de la vena vitelina derecha y de los sinusoides hepáticos. La prerrenal de la vena subcardinal derecha, la renal de la anastomosis entre venas subcardinales y supracardinales, y la postrenal de la vena supracardinal derecha. Las venas pulmonares, chicos, son estructuras modernas filogenéticamente. Se van a formar independiente a partir de las llamas pulmonares que van a unirse, van a coalescer, van a juntarse, formando una vena de gran calibre. Ahora vamos a pasar con el sistema linfático. El sistema linfático va a surgir de las venas cardinales anterior y posterior para que lo subrayen también ahí en su apunte. Hay unas células endoteliales que son prelinfáticas que van a estar expresando SOC18, PROX1 y el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular tipo 3. Estas células endoteliales prelinfáticas van a estar, digamos, ya programadas a través de estos genes y van a migrar
¿Hacia dónde van a migrar? Hacia el mesodermo lateral. Y entonces es aquí cuando se va a dar la formación de sacos linfáticos primarios. Y en el mesodermo lateral va a haber la expresión del factor de crecimiento arterial vascular con su isoforma C y su isoforma D. El sistema linfático se va a formar al final de la sexta semana de gestación. Y bueno, se van a formar 6 sacos linfáticos primarios. 2 de ellos son linfáticos yugulares y estos son los primeros sacos que van a aparecer. También se forman 2 sacos linfáticos ilíacos y un saco linfático retroperitoneal y la cisterna del quilo. En la octava semana de gestación, a nivel abdominal, se va a formar un saco linfático retroperitoneal. Entonces, como les digo, vamos a tener sacos linfáticos primarios. Los primeros en aparecer son los yugulares. ¿Dónde se van a encontrar estos sacos? Entre la unión de las venas subclavias con venas cardinales anteriores. Los segundos que aparecen son el saco linfático retroperitoneal. Este se va a encontrar en la raíz del mesenterio de la pared abdominal posterior. El tercero es la cisterna del quilo, la cual se va a encontrar detrás del saco linfático retroperitoneal dorsal a la aorta. Y los últimos en formarse son los sacos linfáticos ilíacos. Estos se van a encontrar en la unión entre venas ilíacas y venas cardinales posteriores, es decir, en la bifurcación de la vena femoral y la vena ciática. Estos están más abajo. Ahora, los conductos torácicos van a ser 2 grandes conductos que van a conectar los sacos linfáticos yugulares con la cisterna del quilo o también denominada con su epónimo de Peque. Tenemos un conducto torácico derecho y un conducto torácico izquierdo. Los vasos linfáticos periféricos se van a formar a partir de linfangioblastos locales, es decir, células que ya están programadas para formar sistema linfático, pero están en un estadio primitivo o inmaduro, a eso le llamamos linfangioblastos. Para hablar del desarrollo del conducto torácico, también vamos a ver que está formado por diferentes partes. Entonces, el conducto torácico se forma de la parte caudal del conducto torácico derecho, pero también de la anastomosis entre el conducto torácico derecho e izquierdo y de la parte craneal del conducto torácico izquierdo. El conducto linfático derecho, a su vez, se va a formar de la parte craneal del conducto torácico derecho. Y aquí les dejé esta nota. El conducto torácico más el conducto linfático derecho se van a unir al sistema venoso en un ángulo que se denomina ángulo venoso. Otro dato interesante que dice el Carson es que las válvulas de los vasos linfáticos van a estar formadas por células endoteliales linfáticas y que van a estar siendo como reguladas por FOXC2. Este es el resumen de la formación de vaso linfático, pero es un resumen esquemático. Vean cómo se están formando vasos linfáticos a lo largo de todo el cuerpo del embrión. Recuerden aquí que lo más importante es que van a ser 6 pares. Esto es lo más importante, datos clave. 6 pares de sacos linfáticos. Otro dato clave es que los primeros en aparecer son los yugulares, los últimos en aparecer van a ser los ilíacos y que vamos a tener moléculas de señalización que nos van a establecer la identidad del vaso linfático. Esto es lo más importante. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Antes de que me digan que no o que sí, realmente el tema de cardiogénesis es un tema muy interesante, sin embargo, es complejo. Y para la parte de derivados de arcos aórticos, de venas y el sistema linfático, esta es una parte árida que se van a tener que aprender ahora sí que de memoria. Pero hay unas partes lógicas que se pueden como deducir fácilmente. Y bueno, a lo largo de la presentación les di los puntos clave que pues he identificado en estos últimos años que han sido preguntas departamentales. Y ahora sí, con todo lo que les acabo de decir, ¿alguien tiene alguna duda? No, Que no.
Vale, entonces les dejo aquí mi correo. No sé si el doctor Andrés les quiera decir algo más. Antes que nada, agradecerte, Paulina, por tu apoyo y pues recuerden que la próxima clase no hay clase y nos vemos hasta el día viernes. Que pasen buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.